el canal del Congreso presenta. Citado en San Lázaro, el Congreso General sesionó el 1 de septiembre y con ello inició el primer periodo ordinario del primer año del ejercicio de la 66ª legislatura. Esta es la crónica. 29 de agosto de 2024. Uno a uno fueron llegando los 128 integrantes de la nueva legislatura al recinto que se ubica en la esquina de Paseo de la Reforma e Insurgentes. En punto de las 12 del día, arrancó la sesión constitutiva bajo la presidencia de la Mesa de Decanos, encabezada por Manlio Fabio Beltrones Rivera, quien tomó protesta estatutaria a las y los 128 senadores que estarán en funciones durante los próximos 6 años. Y les pregunto, ciudadanas senadoras y ciudadanos senadores electos, ¿protestáis guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de senadora y senador a la 66ª y 67ª legislaturas del Congreso de la Unión? Acto seguido, el coordinador de Morena, Adán Augusto López Hernández, propuso a nombre de la Junta de Coordinación Política la conformación de la mesa directiva, misma que fue votada y aceptada, y que le concedió la presidencia de la misma al senador Gerardo Fernández Noroña. Quiero agradecer particularmente a mi fracción Morena por haberme propuesto para esta responsabilidad, y a nuestros compañeros, compañeras de partidos hermanos, el Partido del Trabajo, el Partido Verde, pero quiero agradecer a todas las fracciones parlamentarias, al Partido Acción Nacional, al Partido Revolucionario Institucional, al Partido Movimiento Ciudadano, haber respaldado con su voto que esta mesa directiva tengamos tan enorme honor y tan grande responsabilidad. Y en cumplimiento con la obligación de velar por el buen funcionamiento y gobernabilidad de la Cámara de Senadores, hago de conocimiento de esta Asamblea que propondremos desde la Junta de Coordinación Política la extensión de la mesa directiva de este Senado de la República a 4 vicepresidentes, es decir, una o uno más y 3 secretarías adicionales. Así inició una nueva etapa y de esta forma la Cámara Alta se manifestó lista para el siguiente capítulo en San Lázaro, ahora para la sesión de Congreso General. Domingo 1 de septiembre de 2024. Minutos después de las 17 horas arranca la sesión a la que asisten 126 senadores. Y al sonar la campana, inicia formalmente el primer periodo ordinario del primer año de ejercicios de la 66ª legislatura. Cual dicta el protocolo, suena el himno nacional y posteriormente la secretaria de Gobernación hace entrega del 6º informe de gobierno. El Congreso retoma al orden del día y comienza el debate. México exige que los trabajos legislativos que hoy iniciamos estén sustentados en el respeto de sus argumentos y principios de cada una de las fuerzas políticas representadas en este honorable Congreso. Iniciamos esta legislatura con una mayoría efectivamente ganada en las urnas, producto de una contienda electoral profundamente inequitativa. Las y los legisladores de Morena nos sentimos profundamente orgullosos y agradecidos de continuar con la transformación de México. Lo haremos de manera responsable, pero firme, impulsando nuestro proyecto sin avasallar, pero de acuerdo al mandato soberano del pueblo para seguir transformando este país. 2 horas de la sesión de Congreso General, reflejo de lo que nos depara en este primer año de ejercicio de la legislatura 66.
La mesa directiva es el órgano rector de la Cámara de Senadores y se integra por un presidente, 3 vicepresidentes y 4 secretarios, electos por mayoría absoluta de los presentes y en votación por cédula. Para el primer año de ejercicio de la 66ª legislatura, la mesa directiva se integra por el senador José Gerardo Fernández Noroña como presidente. En la vicepresidencia estarán las senadoras Imelda Castro Castro y Carla Guadalupe Toledo Zamora, además del senador Mauricio Vila Dosal. En la secretaría de la mesa directiva de la Cámara Alta participan las senadoras Verónica Noemí Camino Farjat, Yasmín María Bugarín Rodríguez y Lisette Sánchez García, además del senador Luis Donaldo Colosio Riojas. Entre las atribuciones de la mesa directiva destacan asegurar el adecuado desarrollo de las sesiones del Pleno, realizar la interpretación de las normas de la Ley Orgánica del Congreso General relativos a la actividad parlamentaria, formular y cumplir el orden del día para las sesiones y determinar las sanciones con relación a las conductas que atenten contra la disciplina parlamentaria, entre otras. Al iniciar la 66ª legislatura, inicia un nuevo capítulo de la historia del Senado de la República, una institución que, recordemos, cumple en este 2024 200 años de vida. El artículo 25 de la Constitución de 1824 establecía que el Senado se compondría de 2 senadores por cada estado. A continuación, un breve panorama y el análisis de estos 200 años de historia legislativa. El Senado mexicano fue instaurado hace 200 años mediante el mandato de la Constitución de 1824, la primera Carta Magna del México independiente. En ese momento, después de una cruenta guerra de independencia, después del imperio de Iturbide que abdica, hay un Congreso Constituyente con mentes muy lúcidas, Ramos Arizpe, Nicolás Bravo, Vicente Guerrero, Fray Servando Teresa de Mier. Y en ese debate México opta por la República, opta por más democracia, opta por el camino de las libertades, de dejar atrás lo que podríamos llamar el antiguo régimen. La Suprema Ley del 24 estableció un poder legislativo bajo un sistema bicameral. Sin embargo, en octubre de 1835, la Constitución de 1824 fue abrogada y en 1857 se promulgó una nueva Carta Magna en la cual el Senado mexicano fue suprimido. En aquel entonces, el Senado se entiende como una cámara aristocrática, una cámara conservadora, en donde los conservadores de estos dos bandos, de este grupo de 2 bandos, tenían una mayor influencia que en la Cámara de Diputados. En 1867, el presidente Benito Juárez propuso al Congreso el restablecimiento de la Cámara de Senadores, con la intención de equilibrar el poder en un sistema federalista, pero su iniciativa no prosperó y tocó al presidente Sebastián Lerdo de Tejada concretar el regreso del Senado. Con el paso de los años, se acreditó que en efecto tenían razón, porque demostró el Senado, ante su ausencia, la importancia de su existencia. Y es de esta manera que en 1874, al discutirse una serie de reformas constitucionales impulsadas por el presidente Juárez, nuevamente retoman al bicameralismo, apelando justamente a esta idea de los contrapesos, de la representación territorial. El 9 de abril de 1874, después de 17 años sin la Cámara de Senadores, se aprobaron las reformas a la Cámara Alta y se instaló la 8ª legislatura el 16 de septiembre de 1875. 150 años han transcurrido desde su reinstauración y la Cámara Alta se mantiene desde entonces como ese órgano de equilibrio como parte del poder legislativo. El Senado de la República tiene una particularidad. No pretende ser la representación popular de la población, sino la representación de las entidades federativas. Aquí es donde se concreta el espíritu del Pacto Federal. Y el Senado sigue siendo un órgano indispensable para la vigencia de la democracia, porque le permite a la ciudadanía, a los territorios que forman parte de la federación, hacer llegar sus demandas a una Cámara que va a representar
a estas personas en la elaboración de las normas jurídicas, pero también en la función de contrapeso. Una de las ventajas de revisar lo que se hizo hace 200 años con la Constitución de 1824 y lo que se hizo hace 150 con el restablecimiento del Senado en 1874 es ver cómo estaban entonces las instituciones, cómo han evolucionado, cómo están hoy y qué necesitan para seguir prosperando. En México, el Senado de la República se renueva cada 6 años. Este órgano del Poder Legislativo se integra por 128 senadores y senadoras, 4 legisladores por cada estado de la República. 64 de ellos son electos por el principio de mayoría relativa, 32 por el principio de primera minoría y los otros 32 por el principio de representación proporcional mediante una lista nacional. En esta 66ª legislatura, así quedará coloreado el Pleno de acuerdo con el número de representantes que cada grupo obtuvo tras el recuento de la pasada elección. El Movimiento de Regeneración Nacional Morena, representado en magenta, suma 62 senadores y senadoras, incluyendo las recientes 2 adiciones que correspondían al extinto PRD. La siguiente fuerza política es el Partido Acción Nacional, con 22 senadores y senadoras en su tradicional azul rey. El Partido Revolucionario Institucional suma 16 curules que pintan de verde el esquema. En tono turquesa, el Partido Verde Ecologista de México quedará representado por 14 senadores y senadoras. 9 legisladores y legisladoras pintados de rojo representan al Partido del Trabajo. Y finalmente, de color naranja, 5 son los escaños para Movimiento Ciudadano. Cabe señalar que sin contar a las y los legisladores plurinominales que repiten en el cargo, 18 senadoras y senadores fueron reelectos por el concepto de mayoría relativa y primera minoría. El Senado de la República es una de las 2 cámaras del Congreso de la Unión que da sustento al Pacto Federal y que equilibra la representación de los estados. Además de ser una cámara revisora, el Senado establece un contrapeso legislativo y se convierte en vigilante de los otros poderes. Este es el presente de la Cámara Alta. La organización política de México se divide en 3 poderes, el ejecutivo, judicial y el legislativo, que se divide a su vez en 2 cámaras. En nuestro país tenemos un sistema bicameral. ¿Qué es esto? Que tenemos una cámara alta, que es la de los senadores, que representa a las entidades federativas, y tenemos a la Cámara de Diputados, que es la representación de la población. Además de proponer y aprobar nuevas leyes en beneficio de la sociedad, los legisladores tienen atribuciones exclusivas dentro de la Cámara Alta. Más allá de un contrapeso, el Senado tiene facultades de control por sobre los demás poderes. Por ejemplo, sobre el Ejecutivo Federal, tiene control sobre la política exterior, sobre la designación y ratificación de ciertos nombramientos, por ejemplo, en materia de Fuerzas Armadas y sobre todo, relaciones exteriores y el nombramiento de cónsules y embajadores. Asimismo, se encarga de designar, cuando son sometidas las ternas del Ejecutivo Federal, aquellos que aspirarán a ser ministros de la Suprema Corte de Justicia, así como participar en el nombramiento del Fiscal General de la República. Para su óptimo funcionamiento y desempeño de sus actividades, el Senado opera a partir de los acuerdos que se logran en la Junta de Coordinación Política y que luego se concretan gracias a la correcta operación de la mesa directiva. La Junta de Coordinación Política agrupa a los y a las coordinadores parlamentarios. Es el lugar donde se ponderan y donde se toman los acuerdos que después se van a someter a discusión en el Pleno. Quien preside la mesa directiva representa al Senado de la República con los otros poderes y con los otros niveles de gobierno. Pero la mesa directiva cumple una función también de conducción de los trabajos legislativos cuando se realizan las sesiones en Pleno. Otra parte fundamental del trabajo que se realiza en la Cámara Alta es la labor en comisiones, que son los órganos técnicos encargados del análisis de los asuntos que se les turnan. Está presidida por un senador o por una senadora. ¿Sí? Se reparten en virtud de la participación y representación que tengan los grupos parlamentarios al interior del Senado, y lo que hacen es que previo a que un asunto se someta a discusión y aprobación en el Pleno,
que no están establecidas como tal de manera indisoluble, sino que conforme cada distinta configuración en las legislaturas y también considerando la experiencia, las áreas de experticia, el ámbito profesional en que se han desarrollado los senadores, son conformadas para atender distintas problemáticas y áreas prioritarias, no solo del Estado, sino de las poblaciones y las entidades que representan. Este es el Senado de la República, la Cámara Alta del Congreso de la Unión. Un espacio donde el poder de la palabra cobra forma y se traduce en normas que impactan el día a día de quienes conformamos la gran nación transterritorial mexicana. En la prensa se le califica como directo, controvertido, polemista, contundente y provocador. Pero en corto, Gerardo Fernández es compañero. Camarada, pues, sin rangos ni títulos que coloca a la misma altura a los revolucionarios de izquierda. Compañero de partido, compañero de lucha, compañero en las buenas y sobre todo en las malas, que es ahí donde verdaderamente se valora al camarada. Controvertido o compañero, el caso es que las medias tintas no le van al senador Noroña, aunque ahora al frente de la mesa directiva de la Cámara Alta tendrá que conciliar con sus pares y demostrar que en política, como diría el clásico, la forma es fondo. José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña nació en la Ciudad de México el 19 de marzo de 1960. Estudió sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana, donde de acuerdo con el objetivo de la carrera, aprendió a captar y dar respuesta a los problemas relevantes de la realidad mexicana y latinoamericana. Desde aquellas épocas universitarias en la UAM, Gerardo se convirtió en líder estudiantil y luego, en 1988, se sumó a la lista de fundadores del PRD. En los años 90, Fernández Noroña defendió a los deudores que enfrentaron la crisis económica y a partir de entonces se convirtió en un firme practicante de la desobediencia civil como expresión de protesta o lucha social. El Partido del Trabajo y Morena se convirtieron en sus siguientes casas políticas. Ateo convencido, admirador de Ignacio Ramírez el Nigromante, estudioso del marxismo, melómano, exjugador de fútbol americano y lector empedernido, el senador Fernández Noroña habita el centro histórico, o podría decirse que el centro lo habita a él. La gente lo saluda, lo quiere o no, pero quien se anima a acercarse encuentra en él un camarada. Compañero senador Gerardo Fernández Noroña. Se levanta la sesión. Las legislaturas 66 y 67 tienen varios retos significativos por delante. Las y los senadores electos que comenzaron funciones el 1 de septiembre van a acompañar al primer gobierno encabezado por una mujer presidenta. Y sumado a ello, la agenda legislativa constituye una alta responsabilidad ante los desafíos del futuro. Esta semana comenzó la 66ª legislatura en la Cámara de Senadores. Ciertamente, se trata de una legislatura con grandes expectativas, retos y oportunidades. Va a ser una legislatura bastante interesante, bastante sui generis, además. No solamente estamos hablando de una vuelta a una mayoría calificada, sino que desde que empiece va a estar activa, y va a estar activa con una agenda legislativa muy ajetreada. El primer gran reto va a ser los acomodos internos de las fuerzas políticas. Por primera vez en muchas décadas volvemos a tener un gobierno no solamente mayoritario, sino que controla una cifra muy cercana a la mayoría calificada. Ahora, el tema es no solamente tener esa mayoría, sino cómo se va a hacer para dentro de esos equilibrios internos se genere gobernabilidad. El segundo va a ser cómo va a representar el Senado a los distintos intereses que ahí se conforman. El Senado tiene la gran función de ser voz y representación de los estados. En un país tan diverso y plural, con necesidades profundamente distintas, la correcta representación resulta fundamental. Hay otros estados que tienen inquietudes de carácter social. Hay otros estados, por ejemplo, que quieren mejorar su infraestructura portuaria, como Veracruz, para que llegue más comercio, etcétera. Ciertamente cada estado tiene intereses propios y a veces puede ser hasta contradictorios con los de la federación.
El trabajo del Senado es precisamente conciliarlos. Se prevé para los próximos años una agenda legislativa muy profunda y de carácter social que impactará a la población. Primero vendrá el destino de las reformas constitucionales que hemos visto, como puede ser el programa de Sembrando Vida, el tema de los jóvenes, de los adultos mayores, también un reacomodo en los temas de vivienda. También vendrán pues toda la consolidación de la presentación de una reforma en materia de aguas, en materia energética. Pues efectivamente estas se tendrán que ver cristalizadas en modificaciones legislativas o en la expedición de nuevas leyes, que adicionalmente vendrá toda una batería, en su caso, de leyes secundarias en el marco de la implementación de las reformas constitucionales. Esa será principalmente la agenda del Senado. El Senado tiene el reto de escuchar las diversas voces sociales y de ser un espacio para todos y todas. Es importante porque se configura la agenda pública, porque se realiza el debate público ahí. Definitivamente también es bien importante que es un espacio de la sociedad. Las puertas del Senado deben de estar cada día más abiertas y efectivamente, y nosotros cada día más curiosos en esto. No solo por los esquemas políticos, sino por los aspectos técnicos de la vida pública que se insertan ahí. Durante los próximos 6 años, este espacio de diálogo, la Cámara Alta, continuará con el reto de construir acuerdos y mejorar la vida de todos y todas las mexicanas. Se entiende por grupo parlamentario a la forma de organización que adoptan los senadores y senadoras con igual afiliación de partido, estableciendo el mínimo de 5 integrantes para ser constituido. Cada grupo es liderado por un coordinador y a su vez los coordinadores se integran a la Junta de Coordinación Política, órgano colegiado que impulsa entendimientos y convergencias políticas a fin de alcanzar acuerdos que se reflejen en el Pleno. En esta 66ª legislatura, la Junta de Coordinación Política, JUCOPO, es encabezada por el senador Adán Augusto López Hernández. La coordinadora por el PAN es la senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez. El PRI es coordinado por el senador Manuel Añorbe Baños. El senador Manuel Velasco Cuello es el coordinador de las y los senadores del Partido Verde. Por el PT coordina el senador Alberto Anaya Gutiérrez. Y Movimiento Ciudadano es coordinado por el senador Clemente Castañeda Hueflich. Con base en la similitud de sus agendas o en la comunión de sus principios ideológicos, los grupos parlamentarios podrán formular acuerdos que se traduzcan en la conformación de mayorías parlamentarias. Desde su fundación, el Senado tiene como facultad exclusiva analizar y aprobar la conducción de las relaciones internacionales que se materializan en tratados y acuerdos entre países. Sin la diplomacia parlamentaria, el entendimiento mutuo entre las naciones se complica y es a través de esta que se previenen los conflictos, se solucionan las crisis y ayuda a fortalecer el diálogo internacional. En las últimas décadas, la globalización e interconexión mundial han puesto de manifiesto una nueva realidad en las relaciones internacionales. La política exterior tiene una influencia cada vez más directa en la vida cotidiana de los ciudadanos y, en consecuencia, los parlamentos no pueden quedar ajenos a estos procesos. La diplomacia parlamentaria es una herramienta que facilita el diálogo político y el entendimiento entre países. Además, fomenta nuevas formas de cooperación para prevenir conflictos, gestionar crisis y buscar soluciones a problemáticas complejas, las cuales en algunas circunstancias el Poder Ejecutivo no puede encarar directamente. Los órganos parlamentarios nacionales suelen tener relaciones internacionales. Es frecuente que viajen, que desahoguen agendas de trabajo fuera del país, con sus homólogos de otros congresos, parlamentos del mundo. Se trata sobre todo de compartir experiencias, de encontrar mejores estándares y buenas prácticas a nivel legislativo, incluso de encontrar soluciones a problemas comunes.
Los artículos 76 y 89 de nuestra Carta Magna establecen como atribuciones del Senado analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal, aprobar tratados internacionales, ratificar nombramientos de diplomáticos como embajadores y cónsules, así como otras actividades que en conjunto con la Cámara de Diputados tienen que ver con la representación de México en el exterior. Las relaciones internacionales entre países y bloques de poder exigen a los gobiernos implementar una estrategia de política exterior donde haya sincronía entre el Ejecutivo y el Legislativo. Por ello, las delegaciones parlamentarias se constituyen tomando en consideración a la mayoría de los partidos políticos, buscando pluralidad al abordar temas de interés común. Además, vale la pena mencionar que para reforzar estos trabajos, el acompañamiento técnico que se da a los legisladores es primordial. Hay que apostar a la profesionalización de los legisladores, también a la generación de delegaciones permanentes que atiendan las distintas responsabilidades de una legislatura. Hay que ubicar también las oportunidades de profesionalizar a la asesoría técnica y de acompañamiento de los legisladores. Es así como a través de la diplomacia parlamentaria se establecen alianzas, se brinda la oportunidad de homologar legislaciones y crear un orden jurídico internacional. Así concluimos este capítulo de Cámara Alta. Comentarios, sugerencias y aclaraciones, por favor, a través de los medios de contacto que ponemos a su disposición en pantalla. Soy Paulina Usigli y los espero la próxima semana con una nueva entrega de esta revista informativa. Hasta entonces. El canal del Congreso presentó